agradezco porque, digamos, empecé siendo un oyente permanente, pero indudablemente en algún momento quisieron conocer cómo hablaba, y bueno, y ahí fue cuando me declaré ferviente seguidor de Schopenhauer y desde hace muchos años, no digamos desde ahora, y porque sí nomás, ¿no? Había leído otros pensadores, pero digamos quien me convenció más fue él al empezar a leer su obra que empecé a leer al revés, como cuando uno no la conoce. Empecé por el libro por el cual hoy les quiero comentar, que es Eudemonología, y en cuanto empecé a leerlo, el consejo de él era totalmente diferente. Él decía, para comprender a mi obra, hay que empezar por la cuádruple raíz de razón suficiente y después seguir con el mundo como voluntad y representación. Pero bueno, ya era tarde, así que digamos que a esas obras, digamos, fui mucho después, porque esta eudemonología realmente me costó dominarla. Yo primero quisiera darles alguna idea acerca de Schopenhauer. Primero les voy a decir que él se lleva muy mal con los filósofos académicos, siempre se llevó mal, los criticó, que él no tuvo éxito como profesor universitario, pero tiene una cosa, que él siempre se dedicó a la filosofía, nunca fue un profesional. Como él venía de una familia muy acaudalada, realmente nunca trabajó y siempre se dedicó a estudiar los problemas del hombre, los problemas de la sociedad, sus reacciones, sus diferentes problemas. Entonces creía que él manejaba mejor las cosas que los filósofos profesionales, que como tenían un sueldo del Estado, un sueldo de las universidades, tenían un poco que pensar y acomodar las cosas para ellos. Eso fue, digamos, desde un comienzo, cuando él, digamos, estudió en la Universidad de Berlín filosofía, porque anteriormente había estado en otra, estudiando medicina, estudiando matemáticas, química, y recién va a estudiar filosofía en la Universidad de Berlín. Pero como había muchos problemas de guerras, ocupaciones militares, su tesis la presenta en Jena. Ahí, y su tesis es precisamente lo que es su obra sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que en realidad no fue un descubrimiento de él, ya había hablado sobre eso otros pensadores anteriores. Lo que pasa que él lo que consigue es desarrollarlo, ese principio, en cuatro partes a las que todavía nunca nadie había llegado. Bueno, con esa tesis que él se había ido a un valle alejado y estuvo 3 meses para escribirla, y después la presenta en Jena, como les dije, porque enviarla a Berlín había ocupaciones militares en el camino, y él siempre quiso ser una especie como de práctico, de persona pensante y práctica. Entonces la envía por otro camino, pero va a la Universidad de Jena y es aprobada. Recibe su doctorado, pero la tesis esta pasa sin pena ni gloria. De 500 ejemplares solamente se venden 100 y después cae directamente en el olvido. Después
unos años después, va a escribir su obra fundamental, El mundo como voluntad y representación, pero aún no tiene 30 años cuando él escribe esta obra fundamental. Ahora, a través de su escritura y de su pensamiento, vamos a ver, primero que tenía una gran prosa literaria, sabe explicar muy bien sus ideas, una dificultad que tienen la mayor parte de los filósofos, a veces explicar con claridad sus ideas, aparte, digamos, de esa prosa vigorosa que él tiene, y que a lo largo, digamos, de toda su vida es una prosa sin enmiendas, sin arrepentimientos. Es una obra que, digamos, tiene su lógica y que él entiende que en alguna medida está mejorando a Kant, pensador que había seguido, porque lo que para Kant era la cosa en sí, para él es la voluntad. Él entiende que el mundo él lo ve manejado por una voluntad irreflexiva, que no ciega, que no sabía a dónde iba. Es a la inversa de lo que habían visto los pensadores racionales, que el mundo era bueno, era racional y los que éramos malos éramos nosotros. Él lo ve totalmente al revés, ve que la voluntad, esta ciega de la que estaba compuesto el mundo, el cosmos, y nosotros en esencia, nosotros éramos las víctimas. Entonces nos va a decir cómo debemos emplear la razón para evitar esa voluntad ciega que nos conduce a caminos desenfrenados, porque esa voluntad nos va llevando a caminos en el cual no tenemos satisfacción, ¿no? Si es cuestión del ser, permanentemente queremos mejorarlo. Si es el tener, bueno, no tenemos nada y queremos tener. Y después querés seguir teniendo y seguir teniendo. Y llegamos a una insatisfacción total. Y así también nos va a pasar con el representar que nos lleva a un estado de superstición, porque en esa representación nosotros queremos saber actuamos o queremos saber qué piensa el otro de nosotros, cómo nos ven los otros a nosotros. Y ahí nos ocurre ese famoso que nosotros vemos, es como quien dice, el qué dirán. En ese qué dirán, que nos vamos a preocupar tanto, él entiende que es una superstición, que el cerebro se equivoca, nunca aciertan a veces cómo piensan sobre nosotros, pero que eso nos hace mucho daño, que nos pone frenos en nuestra actuación. Bueno, y así es como, digamos, él desarrolla este pensamiento en el mundo como voluntad y representación. Y a medida que va escribiendo nuevas ediciones, porque digamos como que lo va ampliando, la importancia de él es que, bueno, él lo inspiró a Nietzsche. Y también que, digamos, con esta manera, digamos, de pensar,
es un pensador que siempre está de moda, y contrariamente a lo que se puede llegar a creer, sus principales lectores no fueron los filósofos, sino que fueron gente no del mundo de la filosofía, sino, digamos, de otras áreas, a quienes llegan primero a él y con un fanatismo, digamos, importante, fueron abogados, fueron gente del mundo jurídico, ¿no? Un tal Becker y un tal Fondós, que demostraron que tenían un gran conocimiento de la obra de él, y fueron toda gente coetánea con él, ¿no? Que le pidieron audiencia, lo fueron a ver y le demostraron que conocían muy bien su obra. Unos quisieron ser su biógrafo, otros explicarla. Incluso, bueno, él a estas personas las llama sus evangelistas y sus apóstoles, ¿no? Porque vio que, digamos, lo seguían fielmente a él. Incluso habían comprendido su obra mucho mejor también que su secretario, que era un muchacho proveniente del mundo de la filosofía y que se ocupaba de ir a los editores, ir a organizarle las disertaciones, las conferencias, pero bueno, cometió, como quien dice, un error que a él le cayó muy, muy mal, y que, porque le preguntaron qué era la voluntad, y la definió como algo trascendente y a la experiencia. Entonces él ahí se enoja mucho y lo llama al orden y le dice, mi filosofía no es trascendente, no pertenece, no es del reino de los cielos, por lo tanto, no es trascendente. Yo no digo nada que se pueda identificar con el reino de los cielos. Mi filosofía es inmanente, es de este mundo, ¿no? Bueno, años después hay una suerte de reentendimiento en ellos, a tal punto que, bueno, que Schopenhauer lo nombra su heredero y la persona que va a seguir con todos sus escritos. Pero este punto le queda bien aclarado de que él no tenía nada que ver con eso. De ahí que podemos decir entonces que él se convierte en un pensador bisagra. ¿Por qué? Porque los anteriores a él es como que eran todos, digamos, racionalistas, desde Descartes en adelante, y que todos tienen, el que no tiene fe en la razón, tiene todos conocimientos relacionados con la razón y, digamos, y una creencia, así como Descartes, que se dedicó en algún párrafo o en algunos capítulos del discurso del método, a decir de que Dios era más cognoscible que cualquier, digamos, otras cosas, ¿no es cierto? O más cognoscible que lo demás. Él, digamos, esa parte lo descarta. Para él el mundo es manejado por esta voluntad ciega, y entonces a partir de él, digamos que los pensadores nuevos, como Nietzsche, Heidegger, Sartre y todos los que van a venir después, es como crean que se crea la corriente del pensamiento filosófico hipermoderno, porque el anterior era moderno, ¿no? Entonces, bueno, su pensamiento, así de esta manera, es un pensamiento filosófico pesimista,
Y pese a que él es pesimista y habla de que acá la lucha la vamos a perder en este mundo porque en definitiva vamos a morir, en algunos pasajes se muestra más alentador, si se quiere, que el cristianismo. Y después tiene otra cosa que también habla mucho sobre el libre albedrío, es animalista él, ¿no? Él entiende que los animales superiores, si bien ni hablan ni se ríen, tienen comprensión, ¿no? Esto es un poco sobre todo para aquellos que tienen mascota y que los vemos que los exhiben y vemos qué los llaman, cómo comen, cómo se relacionan con nosotros también, ¿no? Y después nuevamente en cuanto al mundo como voluntad y representación, él habla de que cada persona, todos tenemos una determinada representación del mundo, que al mundo lo vemos de determinada manera, ¿no? En cada uno hay una representación, así algunos el mundo lo van a ver de una manera alentadora, esperanzadora, y otros de una manera totalmente dispuesta. Lo van a ver como un mundo sin solución, un mundo que siempre nos va a provocar problemas como el que estamos viendo actualmente. Él escribió una obra a la que llamó sobre la voluntad de la naturaleza, ¿no? Entonces, que todos los males, digamos, nos podían llegar a caer. Nosotros, para evitarlo, lo que teníamos que hacer es negar esa voluntad que era ciega y reflexiva, porque no solamente estaba, digamos, manejando el cosmos, el mundo, sino que también la teníamos adentro de nosotros. Por eso, a veces leyéndolo uno parece que hay una contradicción en su concepto de voluntad, pero no es así. Hay una voluntad que él la ve desde un punto de vista vertical, como que está arriba y está explicando el mundo, y hay otra que cuando explica la sociedad, que la ve desde un plano horizontal, ¿no? Así se dedicó a ver a la gente, así se dedicó a estudiarla, así se dedicó a observarla, así fue, digamos, un poco su vida entera. Y bueno, en eudemonología, que es una obra que se puede incluso hasta tomar separada del resto de su obra, pero no es que, digamos, él haya escrito una cosa diferente, sino que al contrario, él en eudemonología nos enseña cómo podemos ser felices en este mundo, pese a todo. No, podemos ser felices, pese a todas estas cosas que hay, digamos, en este mundo que es manejado y dominado por la idiotez. Él era muy duro en dirigirse en estas cosas. Él dice que el mundo está manejado por la perversidad y dominado por la tontería, ¿no? Él era muy duro en este aspecto cuando calificaba, digamos, a las personas. Entonces, en esta obra, él habla sobre el ser, el tener y el representar. Él nos va a decir qué somos nosotros. Entonces, empieza a explicar que nosotros podemos ser a partir de la salud. No podemos llegar a seguir avanzando si no cuidamos nuestra salud. A partir de ahí y conseguir tener un carácter jovial, desarrollar nuestro intelecto. Eso es lo que nos va a llevar a encaminar a todo. Ahora, ¿cómo cuidamos de pronto esta salud y logramos mantenerla?
a la salud, que, bueno, la tenemos que cuidar. Y fundamentalmente, cuidarla, él siempre da respuestas y ejemplos prácticos, dice, es haciendo por lo menos 2 horas de ejercicio físico diario, porque el cuerpo nuestro está en permanente movimiento, interiormente, o sea, hay un corazón que funciona a pleno, pulmones, camina, piensa continuamente, entonces no lo podemos mantener quieto a ese cuerpo, le tenemos que dar movimiento físico diario especial de por lo menos 2 horas. Quizás él, como había estudiado medicina, era un poco insistente en esto, después que lo teníamos que someter a baños de agua helada, ¿no? Las veces que podamos, y también a una dieta especial, ¿no? Era nuestro principal capital. Y a partir de ahí, bueno, el desarrollo del intelecto, el desarrollo de la personalidad, porque vayásemos donde vayásemos, nuestro fundamental, la cosa que más expresaba era nuestra personalidad. Así, en cuanto a la salud, nos va a decir que más vale un mendigo sano que un rey enfermo. Y en cuanto a la personalidad, nos va a decir algo que en algún pasaje dice Goethe, que hagamos lo que hagamos, el supremo bien de los mortales es solo la personalidad, es lo que se destaca. Entonces debíamos ir desarrollándola conforme a su característica. Así no iba a ser bueno que una persona, digamos, que sea débil, se dedique, digamos, a trabajos o actividades rudas. Y contrariamente a eso, una persona que, digamos, sea, digamos, muy fuerte y que esté preparado su cuerpo para cosas atléticas, digamos, no era bueno que esté sentado en un escritorio, ¿no? Por así decir, que a la persona le teníamos que dar para aquello para lo cual estábamos, mejor se acomodaba a su desarrollo. Y bueno, a partir de ahí íbamos a seguir desarrollando este ser, pero que era más importante este ser que el tener y que el representar. En cuanto al tener, él se refiere a todas las cosas que, digamos, pueden ser parte, digamos, de nuestro patrimonio, y que nos sirvan para vivir, digamos, porque llegado el caso no podemos descuidarlas, esas cosas que no son necesarias. Y en cuanto al tener, se refiere a los saberes de toda clase. Así, va a dividir las cosas en necesarias, que son aquellas que fundamentalmente necesarias y el cual, si no las tenemos, vamos a sufrir. Eso se refiere ahí al vestido y a la comida. Y después se refiere a otras cosas necesarias, pero naturales también, como la anterior, pero no necesarias. ¿Qué son? Y es las necesidades
de satisfacción sexual. Y por último, a las naturales, pero directamente ni naturales ni necesarias, como son el lujo, el esplendor, la abundancia, que de todas esas cosas podíamos prescindir. Entonces, en esto, él considera que lo único que tenemos que, digamos, o que más tenemos que tener presente es en estas cosas, en este tener, es a la familia, a los amigos, porque en realidad no los poseemos, sino que somos poseídos, por ellos. Pero después, en cuanto a todo lo demás, es necesitamos nuestro tiempo, nuestro enriquecimiento, y ahí es donde él le da una gran importancia al desarrollo del intelecto y al pensar, ¿no? Después hay otra parte que él, bueno, se refiere mucho al representar. ¿Qué es el representar? ¿No? Y el representar es la idea que tienen los demás de nosotros y por la cual nosotros parecería que hacemos un gran esfuerzo porque necesitamos que los demás nos vean bien, que no nos critiquen o ser prestigiosos. Y esta es una cosa que él nos va a decir, que en toda esta lucha estamos muy, muy equivocados y que esto es una superstición, que no hay peor locura que nos preocupemos por lo que vayan a decir, que es directamente una locura que nos puede conducir a cualquier cosa. Ya de por sí el mundo va, digamos, del placer al aburrimiento, va y viene, es como un péndulo para que, digamos, caigamos en esto. Y que por otro lado también nos demuestra lo que se equivoca el cerebro humano. Y sobre todo cuando vamos a opinar de una persona, si vemos cómo se opina y después estudiamos a esa persona, seguramente no vamos a coincidir en ello. Entonces él directamente dice que no hay peor cosa, digamos, que nos dejemos caer en esta locura, porque esto es algo que se produce porque los demás están atacando a nuestra ambición, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad. Entonces cuando nos critican es como que la tocan. Y ahí, en ese momento, es cuando nosotros perdemos un poco también el sentido de nuestra razón. Acá, digamos, en el representar, él también nos va a decir que hay algo a lo cual tenemos derecho, ¿no? En todo esto. Y es a mantener y a conservar nuestro honor, ¿no? Que es, digamos, nuestro buen nombre. Así nos va a hablar del honor burgués, que ¿quiénes lo tienen? Y bueno, él, observando la sociedad, dice, honor burgués tienen aquellas personas que cumplen con sus obligaciones, que cumplen con la ley, que cumplen con sus derechos, y que nos teníamos que cuidar mucho de aquellas personas que no lo hacían, porque, digamos, eran muy peligrosas.
Y entonces de pronto también hace como una especie de reflexión que dice que quien no cumple con las leyes o las reglamentaciones de su club, mucho menos va a cumplir con las del Estado. ¿Eh? Después, él habla un poco también de algo que dice que ellos sí tienen derecho a defender su honor y que es el honor del cargo, porque el honor del cargo está destinado para aquellos que tienen cargos en el Estado, digamos, ¿no? Que son funcionarios públicos. Entonces no tienen por qué dejarse ofender si realmente el ataque no es lícito. Entonces ahí en esa ellos tienen no solamente el derecho de defenderse como funcionarios, sino también el derecho a defender el cargo como cargo mismo, ¿no? No pueden dejar que eso sea atacado. También acá, dentro del honor, él habla del honor sexual, ¿no? Que son temas que nosotros hemos abordado acá en el instituto. Y dice, ¿y qué hay uno? Hay uno principalmente del honor sexual que debemos cuidarnos, tanto, digamos, el hombre como se debe cuidar la mujer también. ¿Y por qué? Porque cuando se ataca una mujer, ¿no? Cosa que no es de ahora, cuando se ataca a una mujer es un gravísimo error que podemos hacer. ¿Por qué? Porque la mujer inmediatamente hace lo que él llama en francés esprit de corps, que viene a ser algo así como un espíritu de cuerpo. Se nos vienen todas encima. Atacar una es atacarlas a todas. No. Entonces, eso no lo debe, no se debe hacer, no, es prácticamente una locura. Y la mujer también se debe cuidar de no caer en debilidades frente al hombre, porque cuando la mujer siente que, digamos, que cayó en una debilidad, a veces entre ellas mismas no se lo perdonan. Esto es un poco antiguo, quiero aclarar. A mí me parece que hoy en día ya esto no se utiliza más. Es lo mismo que él está a favor, digamos, no solamente del casamiento, sino del concubinato. Él dice que para él el concubinato, el atacarlo, es una idea religiosa. Él no ve por qué no se lo permite, cuando siendo desde muy antiguo era una institución oficial el concubinato y que solamente eran unos pocos los que podían casarse. Entonces él está en ese sentido a favor del concubinato. Él dice que lo único que no puede elegir con quién casarse es el soberano, porque su mano no le pertenece a él, le pertenece al Estado. Entonces, él, si se equivoca, pueden sobrevenir guerras, pueden sobrevenir una serie de conflictos con otro Estado, conflictos de familias. Entonces, él, para contraer matrimonio, necesita la autorización, digamos, del Estado. Él ahí no estaba de acuerdo ya con el matrimonio morganático, o sea, de un noble con un plebeyo, cosa que ha sido superada porque hoy lo vemos, que se casan, los nobles ya se casan con plebeyas o con gente que no es de la nobleza, pero en aquella época él no, él prefería como que el soberano, el rey,
pueda tener un amante, pero jamás casarse sin una aprobación del Estado. Y después vamos a tener también lo que él llama el honor caballeresco, que hoy en día prácticamente, digamos, ha quedado un poco afuera. Aquella era una época en que había duelos, pero que él está a favor de que esas leyes o esos reglamentos sobre el duelo sean totalmente derogados. Él no está de acuerdo. Incluso hay leyes que ve extremadamente contradictorias y que él le explica, dice, ¿cómo un militar no va a permitir una ofensa? Ahora resulta que si se bate a duelo, lo encarcelan. Entonces, todas esas cosas a él le parecen, digamos, una estupidez de la cual se debe salir en forma, digamos, inmediata. Y así va poniendo ejemplos, digamos, de gente que se bate a duelo y que, bueno, comete, digamos, errores gravísimos en este representar. Y también, bueno, se refiere en este representar a cosas que pone ejemplos que ha ocurrido por esta locura, y habla de un recorte de un diario del Times de Estados Unidos, en el cual un condenado a muerte tiene que subir al cadalso, ¿no? Nosotros creo que en Occidente también teníamos un ejemplo de eso, con un pensador famoso. Y entonces, en esto de ir al cadalso, él lo que pide, digamos, como última voluntad, es ir bien presentado, porque hay una multitud de imbéciles que dice que lo va a mirar, cómo lo van a ejecutar. Entonces él quiere subir solo, ¿no?, al cadalso, y a medida que va subiendo, va saludando a la gente, se va despidiendo y les dice que va a conocer algo que muchos desean conocer. Entonces, él dice, esto es totalmente una locura, lo pone como ejemplo de aparecer bien ante los demás. Y así igualmente con estos otros honores que estuve explicando, digamos, el burgués, el sexual y el caballeresco, ¿no? Él dice que cuando alguien de pronto, si nos ofende o nos desafía, es dejarlos, es retirarnos, hacer creer como que tiene razón, directamente no llevarle el apunte. Y pone un ejemplo también muy interesante, sacado de una obra teatral, donde están dos personajes enfrente de una mujer y ambos están, digamos, enamorados de ella, y parece que uno le dice algo que al otro le molesta. Entonces que le molesta levanta su mano como para pegarle, y el ofensor le detiene la mano y le dice: la tengo por recibida. Por supuesto que ahí no va a terminar la historia, porque después se van a ir desafiando y el ofendido lo termina matando, pero lo impactante es cuando el otro levanta la mano como para darle una bofetada y le dice: la tengo por recibida. Entonces, así Schopenhauer nos va dando respuesta a todo. Parecería que todo lo que
necesitamos, ante una determinada circunstancia, es como él tiene una respuesta que nos va a decir cómo podemos salir de esta situación, qué es lo que nos está ocurriendo. Él encuentra respuestas, de ahí que él posiblemente hoy sea por eso un escritor de moda, porque hay mucha gente que lo va a leer, no en el común de la gente, sino que van cineastas, poetas, literatos. Mucha gente encuentra soluciones en él. Con respecto al derecho, que es, digamos, una parte muy importante, digamos, para nosotros, y que él a nosotros llega a través de estos abogados que le mencioné, Becker y Fondós, esos fueron en el siglo XIX, pero nosotros tenemos dos ejemplos muy importantes en el siglo XX para todos aquellos que hayan leído El alma de la toga de Osorio. Vamos a ver en un capítulo de Osorio que cuando tenemos que pensar algo nos invita a que nos serenemos, a que lo pensemos y dice, todo tiene su razón de ser. No hay nada en este mundo que no tenga explicación. Y eso es del cuádruple principio de razón suficiente, que si lo vemos nos lleva a la convicción que todas las cosas tienen una razón de ser. Y después tenemos un ejemplo ya más actual, porque tengo entendido que todavía Dionisio Garzón vive, que tiene más de 90 años, tiene como 95, fue abogado de Salamanca y también estudió en Harvard y diplomático español, que nos tradujo hace unos años. Yo cuando me enteré traté inmediatamente de conseguir la primera edición, que tradujo del alemán al castellano El arte de tener razón en 38 estratagemas, que era uno de los libros de Schopenhauer y que fue una especie de libro post-mortem. Que hay una discusión que no se sabe si era un libro que él tenía secreto para contestar en sus disertaciones, cómo poder salir ganancioso en sus discusiones, o que directamente no había encontrado forma de ensamblarlo en el mundo como voluntad y representación y lo dejó aparte. Y después, bueno, se publicó, digamos, después de muerto, que es un libro interesante porque ahí muestra, digamos, los comienzos de cómo él empieza a estudiar a las personas cuando discuten, así como podemos discutir de fútbol, de política o de otras cosas. Él las empezó a observar desde el mamá me mima hasta que llega la ofensa. Entonces, en 38 estratagemas nos va diciendo cómo podemos salir gananciosos de las discusiones. Y es un libro muy recomendado para los penalistas, no tanto para, digamos, los civilistas o los comercialistas, pero sí para los penalistas, que él les dice cómo tener razón. Es una obra que la traduce Dionisio Garzón un poco porque Schopenhauer había traducido a Gracián, El arte de la prudencia, y también había traducido a Calderón en La vida es sueño. Él era muy admirador del teatro y de la música, sobre todo. Él considera que había dos momentos en que el hombre podía llegar a sentirse un poco a sí mismo, a sentir ese ser, que era cuando miraba una obra de arte, se producía un silencio, se concentraba mirando una obra de arte, se producía
un silencio dentro de él que era como que se pegaba con la obra, y entonces ahí él sentía. Y el otro era la música, que él cuando nos dice que cuando se escuchaba una obra musical, así como la de Wagner, la de Vivaldi, podíamos llegar a escuchar la música del cosmos, del firmamento, y ver dónde estaba, digamos, su verdad en esa melodía, ¿no? Así a tal punto que Wagner a él le escribe y le dice que le dedique el anillo, se le firme, ¿no?, un autógrafo en el anillo de los Nibelungos, porque gracias a él había encontrado, digamos, un poco su destino. A él quien lo niega es Freud, quien lo niega es Freud, que él dice que no conoció nunca la teoría sexual de Schopenhauer hasta después de haberla publicado y que se lo dijo un amigo. Es un poco difícil pensar en ello, pero bueno, hay altas coincidencias, sobre todo porque Schopenhauer nos va a guiar un poco en lo que después va a derivar en la teoría del psicoanálisis, Pareto un poco en la sociología. Él fue muy completo, digamos, en sus estudios. Borges lo sigue en su literatura. Entonces, es un poco difícil. Yo, para terminar, ¿no?, porque creo ya les hablé lo que para Schopenhauer era el ser, el tener, ¿no? Ese tener que era como tomar agua en el desierto, dice él. Cuanto más tenemos, más queremos tomar, dice, ¿no? Nos lleva a un abismo sin final. Y bueno, y el representar, que es esta superstición y esta locura que les hablé. Pero para terminar y no equivocarme, y acá hemos hablado de diversas teorías sexuales, yo les quiero leer lo que era la teoría del impulso en Schopenhauer, ¿no? Y bueno, y la tengo acá marcada, y me voy a tomar el atrevimiento de leérselas, es muy cortita, digamos, el remate está en El mundo como voluntad y representación, en el tomo 2, ahora no, digamos, no recuerdo la página, pero ahí está ese impulso que nos lleva a nosotros a permanentemente a ir, y que se cristaliza en esta teoría sexual, que él nos dice que el deseo sexual, no nos preocupemos, seamos viejos, seamos jóvenes, porque lo vamos a tener toda la vida, ¿no? Y esta es una cosa curiosa, como a veces uno ve, digamos, gente grande y dice, no puede ser que yo a mi edad siga mirando a las mujeres como cuando era chico, o mujeres que también de pronto, mayores, buscan tener sus momentos de placer, y él nos dice que este deseo sexual lo vamos a tener toda la vida, jamás nos va a dejar. Y si lo llegamos a perder, el día que lo perdemos el hueso de la vida, nos dice él. Así que, bueno, hay que andar con él, ¿no? Bueno, y entonces en la teoría, digamos, sexual de él, dice que el impulso sexual es el centro invisible de toda acción y conducta, la causa de la guerra y la meta de la paz, el fundamento de lo serio y la finalidad de lo jocoso, la fuente inagotable del ingenio, la clave de todas las alusiones y el significado de todas las insinuaciones misteriosas, de todas las proposiciones tácitas
y de todas las miradas robadas, ¿no? Entonces ahí a veces nos damos cuenta que cuando vamos al shopping y queremos mirar a alguien entre las góndolas, hay algo que nos está, y robamos una mirada, algo de significado tiene, ¿no? Él es como que ya había visto antes. Y en su obra El amor, las mujeres y la muerte, cuando dicen de que un hombre y una mujer se miran, dice, están tratando de imaginar qué hijo pueden tener, ¿no? La mujer, digamos, como que piensa así porque es la llamada a que esta raza superviva, ¿no? Dice que la mujer está convencida de que si no fuese por ella, nosotros, o sea, no podría supervivir la raza. Entonces, en esa mirada parecería que hace un cálculo. El hombre por, digamos, impulso, por deseo, por esa voluntad, y la mujer también, digamos, tiene su cálculo, ¿no? Bueno, y en definitiva creo que todo esto era lo que les quería decir sobre el ser, como les dije, el ser, el tener y el representar. Y si a ustedes les parece algún día, allá a lo lejos, respetando el turno de cada uno, podemos seguir con la segunda parte de eudemonología, donde él nos habla de las diferentes conductas que nosotros podemos tener. Aquellas que son para nosotros mismos, que son para con los demás y que son para con la marcha del mundo. Eso es todo y espero, no sé, haberlos introducido en algo, en el pensamiento de Schopenhauer, en esta voluntad ciega e irreflexible que para él es el mundo, y que, bueno, lo admitan como un pensador bisagra, que los de antes pensaban de otra manera y los de ahora piensan diferente, y que creo que nosotros, por algún pasaje que leí en Calegari, ¿no? En Christian, que somos un grupo filosófico hipermoderno. Así que creo que de pronto este es un poco nuestro punto de partida, ¿no? El que rompió con la racionalidad anterior. Eso es todo.